me llamo Alisa, tengo 18 años. Vivo en un pequeño pueblo cerca de Berezá, en el sur de Bielorrusia, donde el bosque comienza casi en la puerta de casa y el aire huele a ramas de abeto y manzanas asadas. En mi cumpleaños me puse un vestido sencillo de color azul ciano y até una cinta en mi cabello. Mi abuela solía decir que así la felicidad se quedaba por más tiempo. Ese día volví a pedir un deseo que llevaba años guardado en silencio, tener un perro, pero no un simple compañero de casa. Soñaba con una criatura que fuera parte de mí, salvaje y leal, algo más cercano que cualquier amistad humana. Desde niña veía documentales sobre la laica en Siberia, leía sobre los grandes perros guardianes, e imaginaba noches enteras caminando junto a uno por una carretera cubierta de nieve. Mi madre, Nadezhda, es profesora de historia en la escuela. Mi padre, al que todos llaman tío Slava, da clases de educación física. Son personas sencillas y buenas. Al principio trataron de convencerme de que un perro traería demasiadas responsabilidades, pero poco a poco se ablandaron. Unas semanas más tarde fuimos a un refugio cerca de Prusani, y allí lo vi. Estaba en un rincón de la jaula. Blanco como la nieve, de pelaje largo, patas anchas y mirada dorada. No era un cachorro, parecía haberme conocido toda la vida. La cuidadora lo llamó Vicor, un pastor con sangre de lobo. No pude contenerme, me arrodillé en las piedras y él se acercó sin ladrar, olfateó mis dedos y luego se tumbó, como si me hubiera estado esperando. El viaje de regreso a casa fue eterno. Sentada a su lado en el coche, acariciaba sus orejas y sentía su respiración tranquila. No dijo nada, pero estaba más cerca de mí que cualquier persona en todos mis años. Recuerdo la primera mañana con él. Me desperté con la certeza de que ya estaba allí. Me puse un vestido ligero con estampado de margaritas, salí descalza al porche y él me esperaba, sentado, mirándome como un ser humano. Temblaban mis dedos. Desde ese momento fuimos inseparables. Me acompañaba hasta la biblioteca, me aguardaba en la puerta. Paseábamos por los campos altos sin necesidad de juegos ni ladridos, caminaba a mi lado en silencio, pero su mirada siempre me seguía, desde mi cuello hasta mis manos cuando levantaba el cabello para hacerme una trenza. Con el tiempo nuestras tardes se llenaron de una calma distinta. Yo me sentaba en la alfombra del salón mientras él descansaba cerca de la chimenea. No hacía falta hablar. Sentía que conocía mis pensamientos, mis dudas, mis miedos. A veces sus ojos parecían antiguos, más sabios que los de un animal. Cuando apoyaba la cabeza en mis pies, mi corazón latía más rápido. No era miedo, sino la extraña sensación de estar frente a alguien que me entendía de verdad. Mis padres no notaban nada. Hablaban del clima, de la escuela, de los vecinos. Pero yo esperaba ansiosa los anocheceres, esos instantes en que la casa quedaba en silencio y él se acercaba sin que yo lo llamara. Se tumbaba detrás de mí, y sin mirarlo ya sabía que estaba allí, que su presencia lo llenaba todo. Era como vivir dos vidas, una de día, para los demás, y otra secreta, solo nuestra. Una noche mis padres tuvieron que ir al pueblo vecino para cuidar a un tío enfermo. Me dejaron sola con la cena lista y un juego de llaves. Sabía que esa velada sería diferente. Me vestí despacio, con un pantalón ancho de pana color caqui, una camiseta de algodón que caía de un hombro, el cabello trenzado con suavidad. Encendí la chimenea y me envolví en una manta ligera. Vicor estaba en el suelo, cerca del fuego. Sus orejas se movían inquietas, como si también esperara algo. Se acercó lentamente y se sentó junto a mí. Su pelaje rozó mi pierna a través de la manta. Coloqué mi mano sobre su lomo y sentí un temblor leve, no de miedo, sino de cercanía. Lo acaricié despacio entre los hombros y detrás de las orejas. Cerró los ojos como quien escucha una oración. El calor de su cuerpo tenía un aroma a hierba seca y lluvia. Con cada movimiento mío, su respiración se acompasaba a la mía. Era imposible no pensar que había algo más que un vínculo común entre una muchacha y su perro. Me incliné hacia adelante. Mi trenza cayó sobre su hocico y él aspiró lentamente, como grabando mi olor en su memoria. Se levantó y rodeó mi espalda, quedándose muy cerca, sin invadirme, solo ofreciendo su presencia. Podía sentir su calor detrás de mí, un silencio denso como si el mundo se hubiera reducido a nosotros dos y al crujido del fuego. Esa noche casi no dormí. Me quedé largo rato escuchando el silencio, sintiendo como su respiración llenaba la habitación como una música invisible. No cruzamos palabras,
pero entre nosotros quedó una verdad muda, imposible de negar. Desde entonces todo cambió. Ya no hacía falta llamarlo, él sabía cuándo venir, cuando yo necesitaba compañía. Si leía, se echaba a mi lado. Si limpiaba la casa, caminaba detrás de mí con cuidado de no molestar. Si me asomaba a la ventana, se sentaba un poco más atrás, como un guardián. Pronto se volvió imposible imaginar mis días sin él. Cuando se alejaba un instante, me faltaba el aire. Su ausencia era un vacío difícil de explicar. Y, sin embargo, nadie alrededor comprendía. Para mis padres yo seguía siendo la misma, la hija que estudiaba, que ayudaba en casa, que soñaba con la universidad. Pero dentro de mí algo había despertado, un sentimiento sin nombre que crecía con fuerza. Una tarde mi madre viajó a Brest con sus alumnos y mi padre se quedó en el gimnasio más de lo habitual. La casa entera fue solo nuestra. Recuerdo que me puse un vestido blanco de lino, con bordados en el borde, ligero, casi transparente bajo la luz suave de la tarde. Me solté el cabello, me apliqué un poco de bálsamo de menta en los labios. Nadie lo habría entendido, pero lo hice por él, porque deseaba que me viera así. Me senté en el suelo, cerca del viejo tocadiscos. Una melodía suave llenaba la sala. No tuve que llamarlo. Llegó como siempre, en silencio. Se detuvo frente a mí y bajó la cabeza hasta mis rodillas. Puse mi mano en su cuello y cerré los ojos. Su respiración rozó mi piel con un calor sereno. No necesitaba palabras para saber que aquello era recíproco. Lo sentí en cada latido, en la tensión de su cuerpo, en la calma profunda de sus ojos. Los días de invierno dieron paso a una primavera temprana. El hielo se derritió despacio, pero en mi interior todo se volvía más intenso. A veces ya no lo veía como un perro. Sus gestos, su mirada, su silencio tenían algo humano, algo que desbordaba la frontera de lo real. Cuando estaba junto a mí, tenía la certeza de que pertenecía a otra vida, a otra forma de ser. Una tarde, después de la ducha, me envolví en una bata ligera. La chimenea estaba encendida, el cuarto iluminado por velas. Me tumbé en la alfombra con cojines alrededor y esperé. Él apareció, se acercó y se acostó frente a mí. Nuestros ojos se encontraron y comprendí que el vínculo que nos unía no podía compararse con nada de lo que conocía. Su cuerpo temblaba levemente, no de frío, sino de un deseo contenido, de una fuerza interior que también estaba en mí. Me incliné y acaricié sus orejas, su lomo, su cuello. Sentí un estremecimiento recorrerlo, como si mi toque revelara una verdad que ambos temíamos nombrar. Cerré los ojos y me imaginé otra escena, un hombre de cabellos blancos, altos hombros, ojos de oro idénticos a los de Vicor, que caminaba a mi lado en silencio. En el sueño me tomaba de la mano y no necesitábamos hablar. Cuando desperté, lo vi vigilándome desde la puerta, tranquilo, paciente, como si supiera que algún día ese límite se rompería. Los meses pasaron y llegó abril. Un sobreoficial con mi nombre cambió todo. La carta de la universidad anunciaba que debía mudarme a Gomel para estudiar biología. Mis padres celebraban con lágrimas y flores, pero yo no sentí alegría. En mi interior todo era vacío. Miré a Vicor y supe que también lo entendía. Sus ojos ya no me miraban a mí, sino a un horizonte donde él no podría seguirme. Salimos juntos al campo aquella tarde. La nieve se derretía y el suelo olía a tierra viva. Extendí una sábana en la hierba y me tumbé mirando el cielo. Él se recostó a mi lado. Acerqué mi frente a la suya y susurré, no sé quién fuiste en otra vida, pero en esta has estado conmigo más que nadie. Puse mi mano sobre su pecho y sentí su corazón fuerte, acompasado. Cerró los ojos, como aceptando mi despedida. Al día siguiente las maletas ya estaban en la puerta. Mis padres me abrazaban, hablaban del futuro. Yo me acerqué a Vicor, que esperaba junto a la cerca. Lo abracé fuerte y le dije, serás mío siempre, donde quiera que esté. Él levantó la cabeza, y sus ojos brillaban húmedos. Mientras el coche se alejaba, lo vi quedarse quieto, sin correr, sin aullar, solo mirándome hasta desaparecer en la curva del camino. Ahora escribo desde el dormitorio de la universidad. Todo es nuevo, clases, voces, pasillos, ruido. Pero de noche cierro los ojos y lo siento a mi lado, como si su respiración aún me acompañara. Ayer soñé con él de nuevo. Ya no era un perro, sino un hombre alto, de cabellos blancos y mirada dorada. Se acercaba, me tendía la mano,
Y yo lo reconocía de inmediato, como si siempre hubiera sido él. Al despertar, en el suelo encontré un mechón de pelo blanco, donde nunca había estado. Y desde entonces me pregunto si realmente fue un animal, o un espíritu que algún día regresará por mí.